Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el cine clásico se vio opacado por varios factores, entre ellos el hecho de que las personas que asistían frecuentemente al cine dejaron de hacerlo tras la nueva realidad que se vivía de la posguerra. Por otro lado, la crisis económica fue un golpe fuerte para los estudios y finalmente la llegada de la televisión hizo que ya no fuese tan necesario ir al cine. Sin embargo, en Europa surgieron varios movimientos cinematográficos con el objetivo de cambiar la forma de hacer cine e ir en contra de los estereotipos del cine clásico, y sobre todo que prime la subjetividad del director. Uno de esos movimientos fue Nouvelle Vague en Francia. Estos nuevos directores de Nouvelle Vague no solo aspiraban a la libertad de expresión, sino también a la libertad técnica en el campo de la producción fílmica. Y una de sus figuras influenciadoras fue André Bazin, adoptando la necesidad de realizar un cine realista. De esta forma se desarrolla el cine de autor, en el que el director es el verdadero dueño de la técnica, estética y creatividad, dejando así un sello personal en cada película o cortometraje que realice. Por otro lado, el contexto político de la época incentiva este movimiento, ya que tras la Guerra de Independencia de Argelia, André Malraux es designado como ministro de Cultura y brinda disposiciones que favorecen al cine francés. Uno de los principales referentes y representantes de este movimiento fue Jean-Luc Godard, quien desarrolló el cine de autor, dándole un sello a sus películas. Las técnicas que usa son las rupturas de raccords, el sonido usado de forma poco convencional, personajes no estereotipados y la utilización de la intertextualidad fílmica, generando una renovación en el lenguaje cinematográfico. Es así que Godard tiene ciertos principios que rigen el lenguaje cinematográfico. Uno de ellos es la búsqueda de expresar ideas a través de metáforas visuales y sonoras, de forma que denota la construcción de un collage entre teatro y narrativa paramétrica, con el fin de representar y plasmar las diversas facetas de la existencia humana en imágenes y sonidos, ampliando los paradigmas de la narración y la estética. El segundo principio es que el film debe ser comprensible. El espectador tiene que comprender, interpretar y descifrar las metáforas de acuerdo a sus conocimientos previos. Desde el apartado narrativo, podemos destacar su preferencia por el conflicto interno al externo. Se le da una mayor importancia a lo que estén sintiendo los personajes y cómo les afecta al mundo que les rodea, a diferencia del cine clásico, donde el conflicto solía nacer de una cuestión ajena al personaje protagónico. El film pareciera tratar sobre la prostitución, sobre la necesidad de quienes la ejercen, sobre su efímero goce, su falta de sensualidad y tacto, pero siempre de una manera lateral, nunca centrada en este conflicto. Hay una predominancia por los planos cerrados, una cuestión casi enmarcativa del encuadre, dando la sensación de estar aislados con los personajes, como si pudiésemos sentirlos íntimamente. También un uso excesivo de travelings. Hay más paneos que cortes y muchos de estos cortes presentan poco respeto por el raccord clásico convencional, saltándoselo muchas veces. También el uso del montaje pareciera ser el de una herramienta experimental, de ensayo, más que el de una mano invisible e indetectable. Todas estas diferencias sirven para entender que el cine moderno venía justamente a erradicar toda huella del cine clásico. Es por eso que no había nada escrito. Todo estaba permitido y entregado en bandeja de plata a la creatividad de los realizadores. Eran ellos quienes escribían las nuevas reglas. Así nacería el cine de autor, con una autonomía casi total en cuanto a elecciones estilísticas que en América estaban estrictamente canonizadas. Otra de las añadiduras del cine moderno fue la narración mediante el encuadre. Sin ir más lejos, durante la primera escena, los personajes se encuentran de espaldas a esta, cargando la imagen de sentido narrativo, encuadrando los hombros, nos incitan a pensar que los personajes estuviesen atravesando una situación de estrés y preocupación, cargando sus espaldas de todo el peso compositivo. Esta situación preocupante se irá plasmando más adelante mediante vayamos conociendo a la protagonista. La película es sugerente todo el tiempo, pero pocas veces evidente. Así también es sugerente la escena final, emulando la escena de la ejecución de Juana de Arco, donde se rescatan los subtítulos en la pantalla y se evidencia de manera sugestiva la pronta ejecución de Nana. En la escena posterior también se ve esto,
mostrándonos un cartel con el nombre de Hades e hijos. Otra particularidad del cine moderno se da durante la charla con el filósofo, en la cual Nana mira de manera intencional la cámara muchas veces. Así como en el teatro, Bertolt Brecht se esforzaba en confundir al espectador. En el cine moderno, la tendencia a romper la cuarta pared no tardaría en aparecer. Para el cine clásico no había nada más importante que hacer del montaje un proceso invisible para no interrumpir ni entorpecer la atención del espectador. El cine moderno, sin embargo, busca un espectador más participativo. Lo incluye en el relato, lo hace cómplice. Impide al espectador identificarse instintivamente y confundir el drama con la realidad. Justificando lo dicho, Monteverde diría que la idea del realismo psicológico abre la puerta a la subjetividad entre representación fílmica y realidad. La realidad se desarticula y fragmenta en función de los flujos vivenciales del espacio-tiempo. La representación queda entonces al azar de la experiencia que de ella tenga el sujeto, y la función del cineasta será dar cuenta de esa experiencia. En cuanto a los personajes, como las historias ahora se centran en conflictos internos, los arquetipos clásicos ya no sirven para representar el nuevo sentido neorrealista. El relato se cuenta a través del punto de vista del personaje, ya que en el cine moderno el autor habla explícitamente a través de ellos. Estos suelen caracterizarse bajo los parámetros de personajes problemáticos, opacos, sumidos en crisis de índole sentimental, social o profesional. Sus cuerpos y rostros suelen ser inexpresivos, suelen poseer gestos inescrutables, actúan lo mínimo y sus estados de ánimo pasan de uno a otro sin motivación, causa y efecto. Muy diferente a lo que solía ser en el cine clásico, donde todo tenía que estar justificado por una causa concatenada. Vivir su vida narra la historia de Nana, una joven que en busca de ser actriz cae en la prostitución. Esta película está dividida en 12 segmentos, que están ordenados cronológicamente. De esta forma, el director nos muestra cómo el teatro está presente en lo cinematográfico, a través de un artificio narrativo. Esta técnica que usa es influencia directa del teatro de Brecht. Lo que se muestra también es que cada fragmento empieza con un breve temario de lo que se va a ver. La película se filmó en locaciones naturales y en tomas largas, teniendo diferentes movimientos de cámara como travelings o paneos. De esta manera, los planos obtenidos se ponen uno tras otro, evitando el montaje y la necesidad de retoques, característica propia que es parte de las técnicas usadas por Godard. Se resalta también que el sonido se grabó en directo, captando diálogos y ambiente. En una entrevista, Godard comenta que la escena en la que Nana pone música desde una rocola y baila también se grabó en directo, es decir, que la música sale del equipo, obteniendo así una película libre de postsincronización sonora. Si bien los planos son cerrados, están enfocados en los personajes y sus contextos, de forma que los elementos que vemos dentro de ellos nos brindan información de dónde se encuentran, además de los movimientos y sonidos que hay dentro del encuadre. Uno de los ejemplos que más llama la atención es al inicio de la película, cuando Nana está conversando con Paul. En el encuadre vemos a ambos personajes de espaldas, sin embargo el espejo que está delante de ellos muestra al espectador algunas acciones o gestos de ambos personajes. Por otro lado, vemos también al camarero que entra y sale de cuadro, de forma que si bien es un plano fijo, hay movimiento y ritmo dentro de él. A esto se suma el sonido de ambiente. La composición que usa Godard en el film y la disposición de Nana dentro de los encuadres responde a una necesidad de narrar cómo se va sintiendo ella en su entorno, lo que nos indica que Godard hace uso de la semiótica para reflejar las emociones y su relación con el contexto y las situaciones que le acontecen. En cuanto a la iluminación, nos percatamos que en los planos en que se enfocan directamente a Nana, Godard la separa del entorno a partir de la carencia de luz. De esta forma se denota la insatisfacción y la sensación de no pertenecer a ese contexto que la rodea, además que así se enfatiza más los gestos o miradas del personaje. En cuanto a los decorados, si bien muchos de ellos son naturales, también se presencia aquellos que fueron construidos con el fin de darle un uso narrativo
en el que los elementos presentes dentro del encuadre tengan un significado que narren más allá de lo evidente. Finalmente hablamos del sonido extradiegético, que surge en los momentos en que se busca interiorizar en las emociones y sentimientos de Nana. De acuerdo a lo que se quiere resaltar, escuchamos diferentes tipos de tono de música de violín.